Paz de Cristo, mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión que hacemos de manera regular los días miércoles. Doy gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, mis queridos hermanos. Los voy a invitar que ahí en su hogar abran su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo es 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, aleluya. Gloria al Señor, mis queridos hermanos. El mundo está pasando por momentos difíciles, llenos de temor, de incertidumbre, y una verdad, mis queridos hermanos, es que tal pareciera que el final de esta situación está cada vez más lejos, debido a que en los lugares donde parecía que las cosas iban mejorando y que ya iban saliendo de esta crisis, lamentablemente las cosas han empeorado. Esto debido a que han tenido rebrotes, mis queridos hermanos, poniendo la situación nuevamente de manera crítica. Sin embargo, o lamentablemente, mis queridos hermanos, esta situación se está esperando que se repita en otros países. Lamentablemente, la iglesia también está sufriendo por estos tiempos difíciles, ya que pareciera que este virus, mis queridos hermanos, está cada vez más cerca de nosotros, y debido a ello, aquel temor que creíamos haber vencido, lamentablemente está resurgiendo con más fuerza. Sin embargo, aunque el panorama, mis queridos hermanos, es un tanto desolador, déjame decirte que no es la primera vez que el mundo y la iglesia pasan por tiempos difíciles y tiempos que parecieran insuperables. Pero a pesar de todo esto, mis queridos hermanos, de todo el dolor, del sufrimiento, de lo mal que se puede ver esta situación, nosotros hoy en día podemos voltear a ver la historia y darnos cuenta que el mundo y la iglesia han logrado superar situaciones críticas como esta, pero también situaciones peores. Ahora, pensando en esto, al voltear a ver la historia, mis queridos hermanos, y poder encontrar esperanza en medio de todo esto, podemos mirar a la iglesia. Y uno de los momentos más difíciles, más complicados que enfrentó la iglesia fue en sus inicios. Esto debido a la gran intolerancia, mis queridos hermanos, que había hacia los cristianos. El señalamiento por parte de los judíos de aquellos que estaban obedeciendo a la fe. La falta de experiencia, lamentablemente, por parte de los primeros discípulos. La persecución latente para aquellos que confesaban a Jesús como su Señor y no al César, entre muchas otras cosas que tuvo que enfrentar la iglesia en sus inicios, mis queridos hermanos. Sin embargo, a pesar de toda la adversidad, a pesar de todos los problemas, a pesar de toda la dificultad, nosotros podemos ver que la iglesia, en medio de ese ambiente tan hostil, mis queridos hermanos, lograba crecer, y esto lo hacía de una manera sorprendente, donde no solamente la membresía de la iglesia crecía, sino que el número, aleluya, de los discípulos se multiplicaba. Y no solo eso, no solo la iglesia crecía, no solo los discípulos se multiplicaban. Al leer el libro de los Hechos, mis queridos hermanos, la historia de cómo nace la iglesia, de cómo nace el cristianismo en medio de toda esa tribulación, ¿sabes? Encontramos a una iglesia gozosa en medio de esa tribulación. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, hermanos, es algo que causa asombro a propios y extraños. Como en medio de la tribulación pueden ver una iglesia creciente, una iglesia gozosa en medio de todo lo que está aconteciendo, y no se explican
¿Cuál es la razón de la paz? ¿Cuál es la razón del gozo y de la esperanza? Aleluya, en medio de tiempos difíciles. Y la respuesta, mis queridos hermanos, a este asombro es la perseverancia. Ya que la iglesia, hermanos, se ha mantenido, aleluya, y se mantendrá gracias a la perseverancia. Pero bueno, cabe hacernos la pregunta, mis queridos hermanos, ¿en qué debemos de ser perseverantes? Y la respuesta a esta interrogante la encontramos precisamente en el texto que leímos al iniciar este mensaje. Dicho sea de paso, mis queridos hermanos, este mensaje lleva por título: en tiempos difíciles hay que perseverar. En tiempos como los que estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, aleluya, hay que perseverar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Pero en qué es en lo que debemos de estar perseverando? Bueno, regresemos al texto inicial. Hechos, capítulo 2, versículo 42, nos habla acerca de 3 cosas, mis queridos hermanos, en las que nosotros debemos de estar perseverando en estos tiempos difíciles. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Al leer este pasaje, mis queridos hermanos, encontramos el primer aspecto donde nosotros debemos de estar perseverando como iglesia en estos tiempos difíciles. El primer aspecto habla acerca de la doctrina. Aleluya. Y al hablar de doctrina, mis queridos hermanos, nosotros debemos de considerar el significado de esta palabra. La palabra doctrina, mis queridos hermanos, tiene que ver con aquellas enseñanzas fundamentales y primordiales donde uno sustenta su fe, donde uno deposita su fe. A eso se refiere a la doctrina, mis queridos hermanos, en aquellos principios, en aquellos axiomas en los cuales nosotros hemos creído y en los cuales hemos depositado nuestra fe. Ahora, al ver esto, mis queridos hermanos, ¿de qué manera ayudaba a los discípulos a seguir adelante? ¿De qué manera perseveraban a través de la doctrina? Bueno, la doctrina, mis queridos hermanos, a los primeros discípulos lo que hacía es que les daba esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en medio de ese ambiente tan hostil, en medio de esa persecución, en medio de ese espíritu de muerte que acechaba a la iglesia, mis queridos hermanos, el mismo Saulo lo dice, aún respirando acechanzas de muerte contra la iglesia. En medio de eso, mis queridos hermanos, la iglesia se mantenía firme, la iglesia perseveraba y continuaba. ¿Por qué? Porque perseveraban en la doctrina, recibiendo esperanza. ¿Por qué? Porque mira, mis queridos hermanos, Cristo les dio la doctrina correcta a los discípulos, de tal manera que eso les daba esperanza. ¿Por qué? Al ver la persecución, hermano, lo primero que tú puedes pensar es decir, rayos, creo que fue un error volverme al cristianismo. Estaba yo mucho mejor practicando cualquiera de las religiones paganas. No sufría yo persecución, no sufría yo rechazo, nadie se metía conmigo, estaba yo bien con el César, pero nada más me volví cristiano y vino la crítica, vino la persecución, vinieron los problemas, mis queridos hermanos. Pero el meditar, el perseverar en la doctrina los ayudaba a continuar adelante a pesar de todo lo que se estaba gestando alrededor de su vida. ¿Por qué? Porque uno de los principios doctrinales, hermanos, que nosotros confiamos y creemos es en que Dios nos ama. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. En esto
perseveraban los primeros cristianos, mis queridos hermanos? ¿Y de qué manera les podía dar esperanza? Que a pesar de todo lo que sucedía a su alrededor y a pesar de la persecución, ellos podían estar confiados en el amor de Cristo, porque ellos habían visto el amor de tal manera que Dios no había escatimado a su Hijo único, al unigénito, en entregarlo por amor a ellos y por amor a cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, ellos tenían esa esperanza, aleluya. Pero no solamente tenían la esperanza en el amor de Dios, que ya se los había demostrado a través de la entrega de su Hijo unigénito, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no, sino que también les daba esperanza esa doctrina, porque ellos creían en la segunda venida de Cristo. Ellos perseveraban en el hecho de que a través del sacrificio del Señor, todos y cada uno de sus pecados habían sido perdonados, porque Cristo había pagado el precio por ellos. Y no solamente eso, si la muerte llegaba a sus vidas, ellos tenían la esperanza, aleluya, de que resucitarían con el Señor, de que al morir se encontrarían nuevamente con su Creador, aleluya. Por eso, hermanos, la doctrina les traía esperanza a los primeros cristianos. Y de la misma manera, mis queridos hermanos, hoy más que nunca nosotros debemos de estar perseverando en la doctrina, en esas bases fundamentales de nuestra fe. Como lo dice Pablo, esto es lo que he creído, lo que asimismo yo recibí, que Cristo fue a la cruz, pagó por mi maldad, aleluya. Terminó en el sepulcro, pero al tercer día resucitó, demostrando que había vencido al pecado, al enemigo, a la muerte, aleluya, y regresó a su gloria. Y esa es la promesa, que así como Él resucitó, yo un día resucitaré y estaré con mi Salvador. En medio de este ambiente, hermanos, de dolor, de muerte latente a nuestro alrededor, nosotros debemos de estar perseverando en la doctrina, en aquello que nosotros hemos creído, porque eso nos va a traer esperanza en medio de estos momentos, aleluya. Pero no solo el perseverar en la doctrina, hermano, te va a traer esperanza o les llevó esperanza a la iglesia primitiva, sino que también la doctrina enfoca de manera correcta, aleluya. Estos hombres, los primeros cristianos, pudieron pensar que el imperio romano terminaría con ellos, que los religiosos farisaicos de ese tiempo, los judíos, también terminarían con la iglesia del Señor. Sin embargo, hermanos, al meditar en la doctrina, otro de los fundamentos importantes de nuestra creencia es creer que Dios es omnipotente, aleluya, que Dios es todopoderoso. Entonces no importaba Roma, no importaba la religión, los judíos, no importaba, porque ellos sabían que su Cristo, que su Dios, aleluya, el nuestro, es más grande que cualquier imperio, es más grande que cualquier enfermedad, es más grande que cualquier movimiento. Bendito sea el nombre del Señor. La doctrina, mis queridos hermanos, nos enfoca, aleluya, para que no veamos el problema, sino para que veamos la poderosa mano de nuestro Cristo bendito, ayudándonos, fortaleciéndonos, porque mi Señor, aleluya, es más grande que cualquier virus, es más grande que cualquier pandemia, aleluya. ¿Te das cuenta cómo la doctrina nos enfoca de manera correcta? Por eso la importancia, mis queridos hermanos, de estar perseverando, aleluya, en la doctrina, porque a través de la doctrina vas a poder encontrar esperanza en medio de esta situación difícil. A través de la doctrina te vas a enfocar de manera correcta de lo que está sucediendo y no creer que esto se ha salido de las manos del Señor o que esto puede más que el Señor. No, cuando uno persevera en la doctrina, tiene el pleno conocimiento de quién es nuestro Señor, de quién es Dios y que Él tiene todas las cosas bajo control. Aleluya. Sin embargo, el texto no nos habla solamente de que ellos perseveraban en la doctrina, sino que ellos también perseveraban, aleluya,
en la comunión. Hoy en día, mis queridos hermanos, es lo que nosotros estamos necesitando como iglesia, la comunión, mis queridos hermanos. Lamentablemente, por esta pandemia y por cuestiones de seguridad y evitar los contagios, se nos cerraron los templos por casi medio año, mis queridos hermanos. ¿Y qué pasó durante ese tiempo? Bueno, de una u otra manera, lo querramos o no, la comunión entre los santos, aleluya, se ha ido perdiendo. Hoy en día que hemos regresado a los templos, gracias a Dios, lamentablemente por las restricciones y por cómo se están dando las cosas, hermanos, no tenemos esa libertad nuevamente de poder tener esa plena comunión entre los hermanos. Sin embargo, estamos ahí juntos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Sin embargo, es triste ver que muchos de nosotros, mis queridos hermanos, no han atendido al llamado, a pesar de que estamos en la condición o en la posición de poder acudir, de poder congregarnos, mis queridos hermanos, no lo hemos hecho, y esto es algo fundamental para que la iglesia pueda continuar con su obra, porque la comunión, mis queridos hermanos, el reunirnos, el estar juntos, alabando, escuchando la palabra del Señor, también nos ayuda, aleluya, en estos tiempos difíciles. ¿De qué manera? Bueno, la comunión, mis queridos hermanos, nos va a hacer ver la misericordia de Dios. He escuchado y he visto, mis queridos hermanos, que mucha gente en este tiempo, en sus oraciones, le dice al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Y yo les pregunto a esas personas, ¿que el Señor no la ha tenido hasta el día de hoy? Cuando yo veo a los hermanos, mis queridos hermanos y amigos, cuando yo los veo ahí en el templo, cuando tengo la oportunidad de estar en el hogar de alguno de ellos, mis queridos hermanos, ¿sabes? Yo me doy cuenta, aleluya, de que Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque esa pandemia, porque ese virus no nos ha consumido. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor ha suplido para cada una de nuestras necesidades. El Señor nos ha guardado de todo lo que ha pasado. El Señor ha guardado a nuestra familia, mis queridos hermanos. Yo no sé cómo hay personas que piden misericordia de Dios, cuando la misericordia de Dios es palpable al vernos tú y yo, al reunirnos nuevamente en el templo. Ahí, aleluya, estamos viendo la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros, porque si no hemos sido consumidos, ha sido por misericordia de Dios, aleluya. Pero la comunión, hermanos, no solamente nos hace ver la misericordia de Dios, sino que la comunión, el congregarnos, el estar con nuestros hermanos juntos, aleluya, también, bendito sea el nombre del Señor, nos hace darnos cuenta, hermanos, que no estamos solos en este mundo, que no estamos solos en esta batalla. El apóstol Pedro, en la primera carta que él escribe, en el capítulo 5, versículo 9, encontramos lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice de la siguiente manera: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, aleluya, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, aleluya. Cuando nos reunimos, cuando nos vemos, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que no somos los únicos que están padeciendo esto, que también nuestros hermanos están viviendo lo mismo. Pero a pesar de que el tiempo es difícil, aleluya, el Señor sigue siendo bueno, el Señor sigue siendo misericordioso con nosotros, y nos fortalecemos y nos platicamos: hermano, qué gusto verte, qué alegría saber que sigues con salud, que sigues bien, que tu familia esté bien, que el Señor ha sido bueno contigo, aleluya. Y eso, hermanos, solamente sucede a través del congregarnos. Esto era algo fundamental para la iglesia primitiva, mis queridos hermanos. Ya
que recuerde el ambiente tan hostil que se respiraba. Ellos no sabían si al salir de casa o al llegar a la casa de algún hermano morirían, serían capturados, llevados al circo romano o encendidos como antorcha. Entonces, cuando ellos se reunían, veían la misericordia de Dios y sabían que no eran los únicos que estaban padeciendo esa persecución, sino que también sus hermanos, aleluya, estaban pasando por lo mismo. Por eso nosotros hoy en día, hermanos, debemos de perseverar en la comunión, debemos de perseverar, aleluya, en el congregarnos. Hay un riesgo, sí hay un riesgo, mis queridos hermanos, pero te repito, el Señor ha sido bueno, el Señor, aleluya, ha sido misericordioso con nosotros durante este tiempo. Entonces, ¿por qué dejaría de serlo ahora que hemos regresado a los templos? Claro que no. El Señor seguirá siendo bueno y el Señor seguirá siendo misericordioso para con cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, en medio de este tiempo difícil, debemos de perseverar, aleluya, en la comunión los unos con los otros. Y el último aspecto, hermano, que nos invita Hechos 2:42 a perseverar, es a perseverar en la oración. El apóstol Pablo, en la carta que escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, versículo 18, dice lo siguiente, refiriéndose a esto de perseverar en la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, aleluya, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué debemos de perseverar en la oración, mis queridos hermanos? Bueno, porque hoy en día tenemos muchas cosas que agradecer, mis queridos hermanos. Tan solo para que puedas dimensionar esto, te invito a que mires a las personas que tienes a tu alrededor. Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus seres amados. Hay muchas razones por las cuales dar gracias, mis queridos hermanos, porque hoy en día hay gente que en este preciso momento está perdiendo un padre, está perdiendo una madre, está perdiendo una esposa, un esposo, un hijo, un sobrino, un tío bueno, un ser amado, lo está perdiendo en este momento. Y tú, por gracia de Dios, tienes el privilegio de tener ahí a tus seres amados. Y no solamente eso, mis queridos hermanos, sino de tenerlos con salud, de tenerlos bien. ¿Te das cuenta? Porque hay que perseverar en la oración, porque hay mucho que agradecer en estos momentos. La iglesia primitiva era caracterizada por este llamado a la oración, a la intercesión, mis queridos hermanos. Tú te puedes dar cuenta en el libro de los Hechos. Es más, te invito a que vuelvas a leer el libro de los Hechos y te des cuenta cómo ellos perseveraban en la oración, que los perseguían, oraban, que las cosas iban bien, oraban, que iban a emprender algo nuevo, oraban. En todo tiempo ellos estaban perseverando, aleluya, en la oración. Y entonces veían la mano poderosa del Señor. Pero nosotros no solamente debemos de perseverar en la oración para agradecerle al Señor, sino que también nosotros debemos de perseverar, aleluya, en la oración para interceder los unos por los otros. Así como Pablo nos los dice con toda perseverancia y súplica, aleluya, y súplica por los santos. Al reunirnos, al congregarnos, mis queridos hermanos, llegan a surgir de repente charlas entre las 2, 3 palabras que podemos cruzar al estar en la iglesia. Y de repente algún hermano, alguna hermana nos puede decir, hermano, ¿sabe qué? Las cosas no han ido muy bien en casa, ¿sabe qué? No me he sentido muy bien. Bueno, ahí, hermano, nosotros debemos de perseverar en la intercesión por la necesidad que está surgiendo en la vida de algunos de nuestros hermanos. Y si a lo mejor, gracias a Dios, en nuestra congregación, en nuestra iglesia, las cosas van bien, bueno, hay que agradecer, pero sabemos que hay hermanos alrededor del mundo
que están padeciendo, que están sufriendo, que tienen necesidad, mis queridos hermanos. Y entonces nuestro trabajo es perseverar en la oración para interceder, aleluya, por aquellos que necesitan de nuestras oraciones. Hay un momento en el libro de los Hechos donde capturan a Pedro y a Juan, mis queridos hermanos, y ellos están encarcelados. Y entonces, ¿sabes qué hizo la iglesia? La iglesia no se organizó para hacer una marcha, para manifestarse. No, la iglesia estaba encerrada, orando, intercediendo para ver la poderosa mano del Señor. Es lo que nosotros debemos de estar haciendo en estos momentos. Debemos de estar perseverando en la oración, aleluya, para ver la poderosa mano del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, por qué debemos de perseverar? Vamos a encontrar la fortaleza, vamos a encontrar el ánimo, vamos a poderse tener esa comunión plena con el Señor si nosotros perseveramos. Y al mirar a la iglesia primitiva, tú te das cuenta por qué crecían, porque ellos perseveraban en doctrina, ellos perseveraban en la comunión, ellos perseveraban en la oración, y el Señor los bendecía, y entonces el Espíritu Santo les daba gozo, aleluya, para seguir adelante en medio de esos tiempos tan críticos. En tiempos difíciles, mis queridos hermanos, como los que nos tocó vivir a nosotros, no nos queda, aleluya, más que perseverar, ya que al hacerlo veremos las cosas de manera diferente y podremos encontrar esperanza en medio del dolor y el sufrimiento. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, los cristianos alrededor del mundo, somos llamados a perseverar. Y esto sin importar el tiempo o las circunstancias que nos tocaron vivir. Ciertamente el perseverar, hermanos, no será fácil, aleluya. Pero la promesa y el galardón será grande. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el Señor habla acerca de tiempos difíciles, de tiempos de persecución, tiempos de hambre, tiempos muy difíciles y muy complicados, mis queridos hermanos. Pero en el versículo 13 del capítulo 24 de Mateo encontramos lo siguiente. El Señor ha narrado algunos momentos difíciles, pero el versículo 13 dice lo siguiente: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Estamos en tiempos difíciles, sí, mis queridos hermanos, no lo podemos negar. La situación está difícil, la situación está complicada. Pero déjame decirte de parte del corazón de Dios, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. La perseverancia, mis queridos hermanos, no va a cambiar nuestra situación. Te repito, la perseverancia no va a cambiar la situación, pero sí nos cambiará a nosotros en la situación, convirtiéndonos en portadores de paz, en portadores de gozo, en portadores de esperanza en un mundo sumergido en la desesperación y el sufrimiento. La perseverancia no va a cambiar lo que está sucediendo, mi querido hermano. No va a ser como una varita mágica que automáticamente va a esfumar todo esto. No, mis queridos hermanos. La perseverancia nos va a ayudar a que nosotros nos podamos enfocar y que nosotros podamos ser diferentes en medio de esta situación. Ahí en tu hogar te voy a invitar a que inclines tu rostro y le pidas al Señor que te ayude a ser perseverante en este tiempo de dificultad. En el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque la verdad
es que hemos recibido misericordia cada uno de nosotros. Basta con ver a nuestro alrededor, Señor, y mirar a nuestros seres amados con bien, Padre eterno, y aquellos que se nos han adelantado en el camino, saber que un día los vamos a volver a ver, mi querido Señor. Yo te pido, Padre eterno, que tu Espíritu Santo avive ese fuego que hay en nosotros, mi Señor Jesucristo, de tal manera que día con día podamos ser perseverantes, Señor Jesucristo, que día con día busquemos más tu rostro, Señor, que día con día sigamos perseverando en la doctrina, sigamos perseverando en la comunión, sigamos perseverando en la oración, porque la realidad, Señor, es que a través de la perseverancia es como vamos a poder salir adelante, es como vamos a poder encontrar paz, es como vamos a poder encontrar esperanza, aleluya, en medio de toda esta crisis, Señor. Porque al que persevere hasta el final, aleluya, ese es el que será salvo, Padre eterno. Si me he desenfocado, si he bajado la guardia, Señor, yo te pido que me perdones, Padre eterno, y me des la fortaleza y la determinación para poder seguir adelante, para poder perseverar, Señor, para poder terminar esta carrera que he iniciado, mi Señor Jesús. Oh, que tu Espíritu Santo envuelva a tu iglesia, Padre Santo, levantándola, Señor Jesucristo. Ese amor, Señor, que se ha avivado, Padre eterno, para que podamos seguir adelante, para que podamos ser perseverantes, Señor. Y así como la iglesia primitiva crecía, Padre eterno, y no solamente en la membresía, sino que el número de los discípulos se multiplicaba. Así suceda, Señor, en este tiempo de crisis, Padre eterno, en este tiempo de dificultad, mi Señor Jesucristo, pero sobre todo que el mundo pueda haber una iglesia gozosa, pueda haber una iglesia confiada, pueda haber una iglesia con esperanza, porque estamos perseverando en lo que tú has determinado. Bendito sea tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, por lo que estás haciendo, por lo que ya hiciste y por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Fue un gusto, mis queridos hermanos, poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta bella noche de miércoles. Recuerda, seguimos teniendo nuestros cultos. Acude al culto que a ti te corresponde en alguno de los 4 horarios que se han establecido. Llega tiempo antes para estar preparado, mi querido hermano, y sigue perseverando en cada uno de los aspectos que hemos meditado en esta noche, y de esa manera vamos a podernos mantener firmes en el camino del Señor. Quedamos despedidos, mis queridos hermanos, con el último texto de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.